Que tengan todos un día apacible y lleno de energía positiva. El día que enterré a mi marido, mi suegra me entregó un sobre blanco. Lo hizo justo cuando el último puñado de tierra caía sobre el ataúd, cuando mis lágrimas aún no se habían secado, cuando el dolor me partía el alma en 1000 pedazos. Pensé que eran las condolencias, quizás una carta de su hijo que había dejado para mí antes de morir, quizás palabras de consuelo de una madre que acababa de perder a su único hijo varón. Qué equivocada estaba. Abrí el sobre con manos temblorosas, todavía vestida de negro, todavía rodeada de coronas de flores y el olor a incienso del cementerio. Dentro había unos documentos oficiales con sellos y firmas. Era una orden de desahucio. Mi suegra, Dolores, la mujer que durante 12 años fingió quererme como a una hija, había vendido mi casa a mis espaldas. La casa que mi marido y yo compramos juntos. La casa donde cuidé de él durante los 2 años de su enfermedad. La casa donde lo vi morir en mis brazos. La había vendido por 280.000 euros. ¿Para qué? Para financiar la boda de ensueño de mi cuñada Lucía. Una boda de 150.000 euros, con 300 invitados, castillo alquilado, vestido de diseñador y luna de miel en las Maldivas. Mi suegra me miró con esos ojos fríos que siempre escondió detrás de una sonrisa falsa y dijo con voz calmada: «Ya no eres parte de esta familia. Marcos está muerto. No tienes hijos, no tienes derechos. Tienes 30 días para recoger tus cosas y largarte». Me quedé paralizada. El sobre temblaba en mis manos. A mi alrededor, los familiares que acababan de llorar en el funeral me miraban con indiferencia. Algunos incluso sonreían. En ese momento comprendí que durante 12 años había vivido rodeada de lobos disfrazados de ovejas. Y yo, ingenua, había sido el cordero que alimentaba a toda la manada. Pero lo que mi suegra no sabía es que yo no era un cordero. Era una arquitecta con acceso a registros de propiedad, contactos en notarías y un cerebro que llevaba años guardando cada recibo, cada firma, cada conversación sospechosa. Si ella quería guerra, guerra tendría. Y el campo de batalla sería la boda de su adorada Lucía. Antes de contarles cómo destruí la farsa de mi suegra, déjenme presentarme. Me llamo Carmen Vidal. Tengo 38 años. Soy arquitecta especializada en restauración de edificios históricos. Mi trabajo me ha llevado a reconstruir iglesias del siglo XVI, palacios abandonados y casonas con siglos de historia. Pero la estructura más difícil que he intentado restaurar fue mi propio matrimonio, y fracasé. No porque no amara a Marcos, lo amé con todo mi corazón desde el día que lo conocí en la universidad hasta el día que cerré sus ojos para siempre en aquella cama de hospital. Fracasé porque su familia nunca me aceptó. Para Dolores, yo siempre fui la intrusa, la mujer que le robó a su hijo, la nuera que no cumplía con el único deber sagrado que se esperaba de ella, darle nietos. No fue por falta de intentos. Durante años, Marcos y yo pasamos por tratamientos de fertilidad, inyecciones, hormonas, esperanzas rotas mes tras mes. Cada menstruación era un funeral, cada prueba negativa una puñalada. Y en cada reunión familiar, mi suegra encontraba la manera de recordármelo. ¡Ay, qué pena que Carmen no pueda darnos nietos! Mi pobre Marcos se merece ser padre, con lo buen hombre que es. Sus palabras eran dagas envueltas en seda. Nunca gritaba, nunca insultaba directamente, pero cada frase estaba diseñada para humillarme, para recordarme que yo era defectuosa, incompleta, indigna. Y Marcos, mi dulce Marcos, nunca la enfrentó. Bajaba la cabeza, me apretaba la mano por debajo de la mesa y después, en casa, me decía: «Perdónala, cariño. Es mayor, tiene sus ideas anticuadas. No le hagas caso». No le hagas caso. Esa fue su respuesta durante 12 años. No le hagas caso mientras su madre me llamaba estéril en Navidad. No le hagas caso mientras me excluían de las fotos familiares. No le hagas caso mientras trataban a Lucía, la esposa de su hermano menor, como a una reina solo porque estaba embarazada de gemelos. Lucía, la nuera perfecta, la que sí cumplía, la que le dio a Dolores los nietos que tanto deseaba.
Desde el día que anunció su embarazo, yo dejé de existir para esa familia. Era como si me hubiera vuelto transparente. En las cenas, nadie me pasaba la sal. En las conversaciones, nadie me preguntaba por mi trabajo. En las fotos, siempre me ponían en la esquina, medio cortada. Pero seguí aguantando, por Marcos, porque lo amaba, porque creía que el amor era suficiente, hasta que el amor se convirtió en enfermedad. Hace 3 años, a Marcos le diagnosticaron cáncer de páncreas, estadio 4, inoperable. Le dieron 6 meses de vida. Aguantó 2 años, luchando, aferrándose a cada día como si fuera el último. Durante esos 2 años, yo fui su enfermera, su compañera, su roca. Dejé mi trabajo, vendí mi coche, gasté todos mis ahorros en tratamientos experimentales que nunca funcionaron. ¿Y su familia? Su madre venía una vez al mes. Se quedaba 20 minutos, se quejaba del olor a medicinas y se iba. Su hermano llamaba por teléfono cada 2 semanas. Y Lucía, la nuera perfecta, ni siquiera vino al hospital. Decía que ver enfermos le daba ansiedad. Yo sola lo cuidé. Yo sola me cambié los pañales cuando ya no podía levantarse. Yo sola le sostuve la mano cuando exhaló su último aliento. Y una semana después de enterrarlo, su madre me echó de mi propia casa. Para entender la magnitud de la traición, necesitan conocer los 12 años que pasé en esa familia. Marcos y yo nos casamos en 2012. Una boda sencilla, solo los más cercanos, en el jardín de la casa de mis padres en un pueblo de Castilla. No teníamos dinero para grandes lujos, pero teníamos amor. Esa fue la primera decepción para Dolores. ¿Una boda en un jardín? ¿Sin iglesia? ¿Sin banquete en un hotel? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir mis amigas? Esas fueron sus primeras palabras cuando Marcos le contó nuestros planes. No felicidades, no qué bonito, solo vergüenza por el qué dirán. Desde el principio dejó claro que yo no estaba a la altura de su familia. Los Mendoza eran comerciantes de toda la vida en Sevilla. Tenían una cadena de ferreterías que les daba para vivir bien. No ricos, pero cómodos. Y Dolores actuaba como si fueran la realeza española. Me examinaba de arriba a abajo cada vez que la visitábamos. Criticaba mi ropa, mi peinado, mi forma de hablar. Carmen, cariño, las arquitectas deberían vestir más elegantes. Pareces una albañila con esos pantalones. Carmen, ¿no sabes cocinar otra cosa que no sea pasta? Mi hijo necesita comida de verdad. Carmen, ¿cuándo vas a dejar ese trabajo y dedicarte a tu casa? Una mujer casada no debería andar por ahí trepando andamios. Cada visita era un campo de minas. Y Marcos, mi querido Marcos, siempre encontraba excusas. Es su forma de quererte, te da consejos porque le importas. Pero sus consejos eran veneno disfrazado de preocupación. Y yo los tragaba, sonriendo, porque no quería causar problemas. El verdadero calvario empezó cuando llevábamos 3 años casados y no había embarazo. Al principio eran indirectas sutiles. ¿Cuándo nos darán la buena noticia? Marcos ya tiene 30 años, no lo hagan esperar mucho. Pero conforme pasaban los meses, las indirectas se convirtieron en interrogatorios. ¿Has ido al médico? ¿Te han hecho pruebas? ¿Es tu culpa o la de él? La de él nunca podía ser, claro. Marcos era perfecto a sus ojos. El problema tenía que ser yo. Cuando los análisis revelaron que ambos teníamos factores de infertilidad, no combinados correctamente, Dolores lo interpretó a su manera. Pobrecito mi hijo, y él que quería ser padre, ¿qué cruz le ha tocado cargar? Nunca dijo mi nombre, pero todos entendimos quién era esa cruz. Los tratamientos de fertilidad fueron años de tortura, física y emocional. Las inyecciones de hormonas me hinchaban como un globo. Las extracciones de óvulos me dejaban adolorida durante días. Y cada vez que fallaba un ciclo, mi suegra llamaba para preguntar con falsa dulzura. ¿Qué pasó esta vez? ¿Otro mes perdido? ¡Ay, qué lástima! Pero no te preocupes, seguro que el próximo nunca llegó. Después de 5 años de intentos, 3 inseminaciones fallidas y 2 fecundaciones in vitro que no prosperaron, Marcos y yo decidimos parar. El dolor era demasiado. Nuestro matrimonio se estaba resquebrajando bajo la presión. Esa noche,
Abrazados en la cama, lloramos juntos y prometimos que seríamos felices de otra manera, que viajaríamos, que nos tendríamos el uno al otro, que el amor era suficiente. Lo era, para nosotros. Pero para Dolores esa decisión fue la confirmación de mi fracaso. A partir de ese momento dejó de fingir que me aceptaba. Se volvió abiertamente hostil. Y entonces llegó Lucía. Pablo, el hermano menor de Marcos, se casó con Lucía hace 4 años. Una boda espectacular pagada con los ahorros de Dolores. 200 invitados, vestido de 8.000 euros, luna de miel en Tailandia. Yo fui relegada a la mesa más alejada, junto al baño. Pero lo peor vino después. Un mes después de la boda, Lucía anunció que estaba embarazada. De gemelos. Naturalmente, sin tratamientos, sin problemas. Dolores lloró de felicidad. Abrazó a Lucía como nunca me abrazó a mí. Y desde ese día, Lucía se convirtió en la hija que siempre quiso y yo en el mueble viejo que estorbaba en la casa. Cada reunión familiar se convirtió en el show de Lucía y sus gemelos. Cada conversación giraba en torno a los bebés, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Nadie me preguntaba nada, nadie me miraba. Y cuando Marcos se enfermó, la diferencia se hizo aún más brutal. Lucía recibía regalos, ayuda con los niños, visitas constantes. Yo recibía silencio, mientras mi marido se moría en mis brazos. Pero guardé cada desprecio en mi memoria, cada humillación en un archivo mental, porque sabía que algún día, de alguna manera, la vida me daría la oportunidad de ajustar cuentas. Ese día llegó con el sobre blanco en el cementerio. Esa noche, después del funeral, no dormí. Me quedé sentada en el sofá de esa casa que ya no era mía, mirando los documentos una y otra vez. Mi cerebro de arquitecta, acostumbrado a analizar planos y contratos, empezó a detectar anomalías. La escritura de venta estaba fechada hace 6 meses. ¡6 meses! Marcos todavía estaba vivo. Enfermo, sí. Débil, sí. Pero vivo. Revisé la firma del vendedor. Marcos Mendoza García. La caligrafía era similar a la de mi marido, pero había algo extraño. La M tenía un trazo diferente. La G final estaba demasiado cerrada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Fui al escritorio de Marcos, donde guardaba todos sus papeles. Busqué otros documentos con su firma, su DNI, su contrato de trabajo, cartas antiguas que me había escrito. Los comparé con la firma de la escritura. No coincidían. Alguien había falsificado la firma de mi marido para vender la casa, y ese alguien solo podía ser una persona, su madre. Tenía un poder notarial que Marcos le había dado años atrás para gestionar unos asuntos de herencia de su padre. Un poder que, teóricamente, había caducado, pero que en manos de un notario corrupto o descuidado podría haberse usado para esto. Me temblaban las manos mientras sacaba el móvil y fotografiaba todo, cada página, cada firma, cada sello. A las 3 de la madrugada llamé a mi amiga Beatriz. Era abogada especializada en derecho inmobiliario. Le conté todo entre sollozos. «Carmen, cálmate», me dijo. «Si lo que dices es cierto, estamos hablando de falsificación de documento público, estafa y posiblemente apropiación indebida. Son delitos graves. Necesito ver esos papeles». A la mañana siguiente fui a su despacho. Beatriz examinó los documentos con ojo clínico. Después de 1 hora, levantó la vista con expresión seria. «Carmen, esto es gordo. La firma está claramente falsificada. Y hay algo más. La casa estaba a nombre de los dos, como bienes gananciales. Tu suegra no podía venderla sin tu consentimiento. ¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que la venta es nula y significa que tu suegra ha cometido varios delitos. Pero necesitamos más pruebas. ¿Sabes quién compró la casa?». Beatriz investigó. El comprador era una empresa inmobiliaria, una empresa cuyo administrador resultó ser el cuñado de Dolores, un primo lejano que le debía favores. Todo encajaba. Dolores había montado una venta ficticia para sacar el dinero de la casa.
El comprador era cómplice y el dinero había ido directamente a financiar la boda de Lucía. La boda que estaba programada para dentro de 3 semanas. 150.000 euros. Eso era lo que Dolores había gastado en la boda de su nuera favorita. El castillo alquilado, 40.000 euros. El catering para 300 personas, 35.000. El vestido de diseñador, 12.000. La luna de miel en las Maldivas, 20.000. Flores, música, fotografía, maquillaje, todo de lujo. Y todo pagado con el dinero de mi casa. La casa que Marcos y yo habíamos comprado con nuestros ahorros. La casa donde lo cuidé mientras moría. Sentí una rabia fría apoderarse de mí. No era el calor de la ira impulsiva, era el hielo de la determinación. Mi suegra quería una boda de cuento de hadas para Lucía. Muy bien, yo le daría un final de cuento, pero no el que ella esperaba. Para entender por qué decidí hacer lo que hice, necesitan conocer a Lucía. Lucía Fernández de Mendoza. Así firmaba desde que se casó con Pablo, añadiendo al apellido de su marido como si fuera un título nobiliario. Tenía 32 años, pelo rubio teñido, uñas siempre perfectas y una cuenta de Instagram con 50.000 seguidores dedicada a su vida perfecta de madre y esposa. Cada día publicaba fotos de sus gemelos, Martín y Sofía, con filtros que los hacían parecer angelitos de anuncio. Cada semana mostraba su casa recién decorada, siempre impecable, como si viviera en una revista. Cada mes presumía de algún regalo caro que Pablo le había comprado o de algún viaje de lujo. Lo que sus seguidores no sabían es que esa vida perfecta la pagaba Dolores. Y ahora también yo. Pablo, su marido, trabajaba en la ferretería familiar. Ganaba un sueldo modesto, pero Lucía gastaba como si fuera millonaria. Ropa de marca, bolsos de diseñador, vacaciones en hoteles de 5 estrellas. Y cuando el dinero no alcanzaba, Dolores siempre estaba ahí para poner la diferencia. La boda era el culmen de esa farsa. Lucía había soñado con una boda digna de la realeza desde que era niña. Y aunque llevaba 4 años casada legalmente, había pospuesto la ceremonia religiosa y la fiesta grande esperando el momento perfecto. Ese momento llegó cuando descubrió que una influencer famosa se había casado en el castillo de Belmonte. Lucía decidió que ella también se merecía casarse en un castillo. No cualquier castillo, el mismo castillo. El problema era el precio. El alquiler del castillo para un fin de semana costaba 40.000 euros. Y eso sin contar el catering, las flores, los músicos, los fotógrafos y todos los extras que Lucía consideraba imprescindibles. Dolores, por supuesto, prometió pagarlo todo. Mi Lucía se merece lo mejor. Ha sido una esposa perfecta y una madre ejemplar, no como otras que ni hijos saben dar. Esa frase me la dijo directamente mirándome a los ojos mientras Marcos agonizaba en la habitación de al lado. Pero Dolores no tenía 150.000 euros. Las ferreterías daban para vivir, no para derrochar. Sus ahorros se habían gastado hace años en la primera boda de Pablo y en mantener el tren de vida de Lucía. Entonces miró hacia mi casa. La casa que Marcos y yo compramos en 2015 por 180.000 euros. La casa cuyo valor había subido a casi 300.000 con los años. La casa que, con Marcos muerto y sin hijos, ella consideraba que le pertenecía por derecho. El plan era sencillo en su crueldad: vender la casa mientras Marcos aún vivía, pero estaba demasiado enfermo para enterarse, falsificar su firma, embolsarse el dinero y cuando yo me quedara viuda, echarme a la calle antes de que pudiera reclamar nada. Lo que Dolores no contaba es que yo no era la tonta sumisa que creía conocer. Era una arquitecta con años de experiencia lidiando con contratos, notarios y registros de propiedad. Y era una mujer con 12 años de rabia acumulada, lista para explotar. Beatriz, mi abogada, me aconsejó ir directamente a la policía. Teníamos pruebas suficientes para una denuncia, pero yo quería algo más.
Quería que el mundo viera quién era realmente Dolores Mendoza. Quería que la boda de ensueño de Lucía se convirtiera en su peor pesadilla. Quería que todos los invitados, todos los seguidores de Instagram, toda la familia presenciaran la caída de esa fachada de perfección. Quería justicia, pero también quería venganza. Y la boda era el escenario perfecto. Tenía 3 semanas para prepararlo todo. Lo primero fue asegurar las pruebas. Beatriz contrató a un perito calígrafo que confirmó lo que ya sabíamos. La firma de Marcos en la escritura de venta era falsa. El informe era contundente, irrefutable. Lo segundo fue investigar la cadena del dinero. Contratamos a un detective privado que siguió el rastro de los 280.000 euros. De la inmobiliaria fantasma a una cuenta a nombre de Dolores. De ahí, transferencias directas al castillo, al catering, a la tienda de vestidos de novia. Todo documentado, todo rastreable. Lo tercero fue lo más difícil: guardar silencio. Durante esas 3 semanas, mi suegra me llamó varias veces para presionarme. Me exigía que firmara unos papeles renunciando a cualquier reclamación sobre la casa. Me amenazaba con llevarme a juicio si no cooperaba. Me insultaba llamándome aprovechada, sanguijuela, mujer estéril que solo quería el dinero de su hijo. Yo aguanté, fingí estar derrotada. Incluso firmé un documento que ella creía que era mi rendición, pero que en realidad era una declaración sin valor legal que Beatriz había preparado específicamente para ganar tiempo. Dolores se creyó victoriosa. Bajó la guardia. Mientras tanto, yo recopilaba más información. Descubrí que el notario que había autorizado la venta tenía antecedentes por irregularidades. Descubrí que la inmobiliaria compradora era una empresa fantasma sin actividad real. Descubrí que Pablo, mi cuñado, sabía todo y había ayudado a su madre a falsificar los documentos. Toda una familia de cómplices, excepto Marcos, que murió sin saber que su propia madre lo había traicionado. Una semana antes de la boda presenté la denuncia en la comisaría. Falsificación de documento público, estafa, apropiación indebida, 3 delitos graves que podían suponer años de cárcel. El juez ordenó el embargo preventivo de todas las cuentas de Dolores y de la inmobiliaria. También ordenó que se investigara la cadena de pagos relacionados con la boda. Pero pedí un favor especial: que no se ejecutara ninguna acción visible hasta el día de la boda. Quería que Dolores y Lucía llegaran al altar creyendo que habían ganado. Quería que los 300 invitados estuvieran reunidos. Quería que las cámaras estuvieran grabando. El juez, sorprendido por mi petición, me miró con curiosidad. «¿Por qué esperar?», preguntó. «Porque llevan 12 años humillándome en privado», respondí. «Quiero que por una vez el mundo vea la verdad». No sé si fue compasión o curiosidad, pero el juez accedió. La policía se coordinaría conmigo para actuar en el momento preciso. El día de la boda yo también estaría allí. No estaba invitada, por supuesto, pero el castillo era un lugar público para eventos y yo tenía mis propias formas de entrar. Iba a ser la invitada sorpresa que nadie esperaba. El castillo de Belmonte se alzaba majestuoso contra el cielo azul de un sábado de octubre. Sus torres medievales, restauradas con cuidado, brillaban bajo el sol de la tarde. El patio interior estaba decorado con miles de flores blancas, arcos de rosas y telas de seda que ondeaban con la brisa. Era, sin duda, un escenario de cuento de hadas. Los 300 invitados empezaban a llegar en sus coches de lujo, mujeres con vestidos de diseñador y sombreros extravagantes, hombres con trajes impecables, todos sonrientes, todos ansiosos por presenciar la boda del año. Lucía había promocionado el evento en sus redes sociales durante semanas. Había contratado a un equipo de videógrafos para hacer un documental. Había invitado a varias microinfluencers amigas suyas para que publicaran en directo. Era su momento de gloria, el día en que el mundo vería lo perfecta que era su vida. Yo llegué 2 horas antes que los invitados. Vestía un traje negro sobrio, elegante pero discreto. No quería llamar la atención.
Todavía no. Me mezclé con el personal de catering, fingiendo ser la coordinadora de un proveedor. Nadie me reconoció. Para la familia de Marcos, yo siempre había sido invisible. Desde un rincón del patio, observé los preparativos. Los camareros colocando copas de champán, los músicos afinando sus instrumentos, el sacerdote revisando sus notas. Y entonces llegaron. Dolores apareció primero, vestida de azul marino, con un sombrero ridículamente grande y joyas que reconocí como herencia de la abuela de Marcos, joyas que, técnicamente, deberían haber sido mías. Detrás venía Pablo, mi cuñado, con un traje gris y expresión nerviosa. Él sabía lo que habían hecho, quizás intuía que algo podía salir mal. Y finalmente, Lucía. Descendió de un Rolls Royce blanco alquilado para la ocasión. Su vestido era una explosión de tul y cristales, con una cola de 3 metros que 2 asistentes sostenían con cuidado. Llevaba una tiara que parecía de princesa y un maquillaje tan perfecto que parecía artificial. Sonreía para las cámaras, saludaba a los invitados con gestos estudiados, posaba como si estuviera en una alfombra roja de Hollywood. Era la novia perfecta, en el día perfecto, con la boda perfecta, pagada con mi casa, con mi dinero, con mis años de sufrimiento. Apreté el sobre que llevaba en el bolso. Dentro estaban las copias de todos los documentos, el informe del perito, las transferencias bancarias, las fotos del detective. Miré mi reloj. La ceremonia empezaría en 1 hora, y en exactamente 90 minutos, cuando el sacerdote preguntara si alguien tenía algo que objetar, yo tendría mucho que decir. La ceremonia transcurría según lo planeado. El sacerdote hablaba de amor eterno, de compromiso, de fidelidad. Lucía y Pablo se miraban a los ojos con sonrisas ensayadas. Los invitados suspiraban emocionados. Las cámaras grababan cada momento. Dolores, sentada en primera fila, se secaba lágrimas de felicidad con un pañuelo de encaje. De vez en cuando miraba hacia atrás, quizás buscándome entre los asientos vacíos reservados para la familia del novio, la familia que me había expulsado. No me encontró, porque yo no estaba entre los invitados. Estaba junto a la puerta principal, esperando mi momento. A mi lado, 2 agentes de paisano de la policía judicial aguardaban mi señal. El sacerdote llegó a la pregunta tradicional. Si alguien conoce algún impedimento para que esta unión se celebre, que hable ahora o calle para siempre. El silencio cayó sobre el patio. Los invitados contuvieron el aliento. Era el momento que todo el mundo esperaba que pasara sin incidentes. Yo di un paso adelante. Mi voz resonó clara y firme en el silencio del castillo. Yo tengo algo que decir. 300 cabezas se giraron hacia mí. 300 pares de ojos me miraron con sorpresa, confusión, indignación. Dolores se puso de pie, su rostro transformándose de la alegría al horror. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha dejado entrar? ¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí! Pero los de seguridad no se movieron. Los agentes de policía se habían identificado discretamente ante ellos minutos antes. Caminé por el pasillo central entre los invitados que susurraban escandalizados. Lucía me miraba con la boca abierta, incapaz de reaccionar. Pablo había palidecido como un fantasma. Me detuve frente al altar y me dirigí a los invitados. Señoras y señores, lamento interrumpir esta hermosa ceremonia, pero creo que todos ustedes merecen saber cómo se ha financiado este espectáculo. Saqué el sobre de mi bolso y lo abrí. Hace 6 meses, Dolores Mendoza falsificó la firma de mi marido, Marcos, mientras él agonizaba de cáncer para vender nuestra casa a mis espaldas. Se embolsó 280.000 euros y cada euro de esta boda, el castillo, el vestido, el catering, todo ha salido de ese robo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Algunas personas sacaron sus móviles para grabar. ¡Mentira! ¡Es una mentirosa! Siempre ha querido destruir a esta familia. Dolores gritaba, señalándome con el dedo. Saqué los documentos y los mostré.
Aquí está el informe del perito calígrafo que confirma la firma de Marcos fue falsificada. Aquí están las transferencias bancarias que conectan el dinero de la venta con los pagos de esta boda. Y aquí, miré a los agentes de policía que se acercaban, está la orden de detención por falsificación de documento público, estafa y apropiación indebida. Dolores se quedó paralizada. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror. Uno de los agentes se adelantó. Dolores Mendoza García, queda usted detenida. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. El caos estalló. Lucía empezó a gritar que esto era una conspiración. Pablo intentó huir, pero otro agente lo interceptó. Él también estaba implicado como cómplice. Los invitados se levantaban de sus asientos, algunos horrorizados, otros grabando todo con sus móviles. Me quedé de pie en medio del torbellino, sintiendo una paz extraña. Lucía se acercó a mí, su vestido de princesa arrastrándose por el suelo, su maquillaje perfecto empezando a correrse con las lágrimas de rabia. «Has arruinado mi boda, has destruido mi vida. ¿Estás contenta?» La miré a los ojos. «Tu boda se pagó con el robo de mi casa, la casa donde tu cuñado murió en mis brazos mientras tú publicabas fotos en Instagram, la casa que era mi única seguridad. Si tu vida está destruida, pregúntale a tu suegra por qué». Me di la vuelta y caminé hacia la salida. A mi espalda quedaban los gritos de Lucía, los sollozos de Dolores siendo emposada, el murmullo escandalizado de 300 invitados que acababan de presenciar el final más inesperado de una boda. Pero yo no miré atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La noticia de la boda interrumpida se volvió viral. Los videos grabados por los invitados aparecieron en todos los programas de televisión sensacionalista. Las amigas influencers de Lucía, que habían venido a presumir de su vida perfecta, terminaron publicando el escándalo en sus cuentas con millones de visualizaciones. Lucía perdió la mitad de sus seguidores en una semana. Los que quedaron se dividían entre los que la defendían y los que la atacaban. Cerró sus redes sociales y se encerró en su casa. La boda, por supuesto, nunca se completó. El sacerdote se negó a continuar la ceremonia en medio del caos. Pablo fue detenido junto a su madre y puesto en libertad bajo fianza días después, pero con cargos pendientes. Dolores pasó 48 horas en el calabozo antes de que un juez le concediera libertad provisional. Pero las condiciones eran estrictas: pasaporte retenido, prohibición de salir de la provincia y, lo más importante, embargo de todas sus cuentas y propiedades hasta que se resolviera el caso. La venta de mi casa fue declarada nula por el juzgado. La inmobiliaria fantasma tuvo que devolver el dinero, y aunque gran parte ya se había gastado en la boda, la justicia determinó que Dolores y Pablo eran responsables de devolvérmelo. Las ferreterías familiares, el negocio de toda la vida de los Mendoza, tuvieron que ponerse a la venta para pagar la indemnización. Dolores, que había pasado décadas construyendo una imagen de matriarca respetable, se vio obligada a vivir de alquiler en un piso pequeño mientras esperaba el juicio. Y Lucía, la nuera perfecta, descubrió lo que era vivir sin el dinero de otros. Pablo, hundido por la vergüenza y los problemas legales, apenas podía trabajar. Su matrimonio, que ya dependía del dinero de mamá, empezó a resquebrajarse sin ese sostén. Algunas personas me preguntaron si me sentía culpable por destruir a esa familia. Mi respuesta siempre fue la misma: yo no destruí nada. Ellos construyeron su vida sobre el engaño, el robo y la explotación de los demás. Yo solo encendí la luz para que todos vieran lo que había en la oscuridad. Pero lo más importante de todo no fue la venganza, fue la liberación. Por primera vez en 12 años era libre. Libre de sus miradas de desprecio, libre de sus exigencias, libre de la obligación de agradar a personas que nunca me quisieron. Marcos había muerto, eso no podía cambiarlo. Pero su recuerdo ya no estaba manchado por la sombra de su familia. Lo recordaba tal como era, un hombre bueno que me amó aunque nunca supo protegerme. Y yo, Carmen Vidal, había aprendido a protegerme sola. Han pasado 6 meses desde la boda que nunca fue. Estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, un ático pequeño pero luminoso en el centro de Valencia.
Me mudé aquí después de recuperar el dinero de la casa. Necesitaba empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera, donde no hubiera recuerdos dolorosos en cada esquina. He vuelto a trabajar. Una firma de arquitectura me contrató para dirigir la restauración de una iglesia gótica del siglo XIV. Es un proyecto ambicioso que me mantendrá ocupada durante años, exactamente lo que necesitaba. De vez en cuando miro las noticias sobre el juicio de Dolores. Se espera que la condena sea de entre 2 y 5 años de cárcel, probablemente suspendida por su edad, pero con antecedentes penales que la perseguirán de por vida. Pablo aceptó un acuerdo con la fiscalía, declaró contra su madre a cambio de una pena reducida. La relación entre ellos se rompió para siempre. Lucía, según me contaron, le pidió el divorcio poco después. A veces me pregunto si hice bien, si la venganza valió la pena, si podría haber manejado todo de otra manera. Y entonces recuerdo el sobre blanco en el cementerio, las palabras frías de Dolores, los 12 años de humillaciones, las noches cuidando a Marcos mientras su familia disfrutaba de la vida. No me arrepiento. Hay personas que creen que la mejor venganza es vivir bien. Quizás tengan razón. Pero a veces, solo a veces, la mejor venganza es también hacer justicia. Es mostrarle al mundo que los abusadores no pueden esconderse para siempre detrás de sus máscaras de respetabilidad. Miro el atardecer sobre los tejados de Valencia. El cielo se tiñe de naranja y rosa. Una brisa suave me acaricia el rostro. Marcos ya no está, pero su recuerdo vive en mí, limpio de la sombra de su familia. Y yo, Carmen Vidal, finalmente soy libre. Que tengan todos un día apacible y lleno de energía positiva. Gracias por escuchar mi historia. Si conocen a alguien que esté pasando por una situación similar, compartan este vídeo. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para encontrar la fuerza de luchar. Hasta la próxima historia.